Esta es la revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio a mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben de suceder pronto. Él envió a su ángel a presentar esta revelación a su siervo Juan, quien relató con fidelidad todo lo que vio. Este es el relato de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Ministerio Visión Profética Internacional presenta el programa Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Un espacio donde juntos a través de la palabra de Dios aprenderemos sobre los acontecimientos de este último tiempo. Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Bienvenidos. Oramos porque la gracia maravillosa de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes en su casa a esta hora. Y bienvenidos a un programa más de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. El día de hoy en este programa empezaremos, si el Señor Dios así nos lo permite, con la tercera iglesia. Si usted tiene su Biblia a mano, por favor, sírvase abrirla en el capítulo número 2 todavía del libro del Apocalipsis, en el verso número 12, que es donde comienza precisamente esta carta a la iglesia de Pérgamo. Estamos muy contentos y agradecidos, especialmente con el Señor por la oportunidad que nos brinda de poder recibir, hermanos amados, sus comentarios, como también esas inquietudes que están en su corazón. Y recién yo escuchaba decir a algunos hermanos, yo cuando escuché a mi pastor dar un estudio en el libro del Apocalipsis o dar el libro del Apocalipsis, en realidad me confundí más. En lugar de recibir luz, me quedé más confundido o confundida. Y entonces, ¿qué hacer en este caso? Para no entrar en detalles, nos concretamos a decir, bueno, que el Señor Dios permita que cualquier día, en el nombre del Señor, podamos sentarnos y hablar algo al respecto. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Recordemos que el vocablo que se utiliza acá de Pérgamo significa matrimonio consumado. Y es porque triste y lamentablemente esta ciudad de Pérgamo era muy dada a la idolatría, y tan fuertemente, más adelante vamos a verlo, que el Señor le dice, yo sé que allí en esa ciudad Satanás tiene su trono. E imagínense ustedes la acusación tan fuerte, tan tremenda. Pero esta ciudad precisamente era pues a la postre una variedad de religiones, una ciudad altamente egoísta y orgullosa precisamente de esa situación que le rodeaba. De hecho, una ciudad altamente religiosa. Lógicamente prosperó de una forma tan impresionante que ellos tenían una biblioteca. Pérgamo tenía una biblioteca con más de 200,000 volúmenes, imagínense ustedes. Allí es donde estaba el trono dedicado a Zeus, para su información. Dioses de la mitología griega, que nosotros algún momento lo aprendimos allá cuando cursamos los primeros años de escuela.
pero realmente sí existió Atenea, por ejemplo, la guardiana y patrona, en este caso, de la ciudad de Atenas. De tal forma que cuando el Señor se presenta a esta iglesia, recuerde usted que lo primero que dice es: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Pero inmediatamente después, hermano, dice: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Y desde la entrada precisamente se encuentra esa severidad impresionante, hermano, como el Señor se identifica. Fíjese que yo diría con una firme y muy penetrante severidad, hermano, ¿por qué no decirlo? Hasta un grado específico, es muy específico de molestia que el escritor logra capturar para dejar a la posteridad, para dejarnos a nosotros precisamente, mis amados, estas frases que nos ayudarían mucho para exhibir la razón por qué el Señor se presenta en una imagen única, por cierto, a Pérgamo. De tal manera que usted va a darse cuenta que el artículo determinado se repite aquí 3 veces. El que tiene la espada aguda de 2 filos. Y usted se podría más o menos interpretar, bueno, la espada es la primera, luego aguda y después 2 filos. Obviamente la repetición ahí, hermano, del sustantivo, que sería en este caso la espada, es con el propósito de que estas características le queden bien claras a Pérgamo. No es que vaya el Señor a desenvainar la espada o ya viene con la espada desenvainada, como dicen algunos, para tratar el tema con esta iglesia de Pérgamo, sino que era típicamente diríamos, la espada enorme que era fabricada en Tracia. Ya ustedes van a ir tomando noción más o menos. Sugiere obviamente la palabra de Cristo como la hemos aprendido siempre, la espada del Espíritu, pero la espada de la palabra de Cristo que queda activa en disciplina, por decir algo, hermanos, y obviamente es una disciplina que se quiere o se va a determinar como una disciplina de carácter gubernamental. El Señor va a hablar de una forma inquietante, por una parte, pero resulta que la iglesia de Pérgamo había desertado prácticamente, hermano, de las filas de la milicia, porque fuimos llamados precisamente a una milicia. Entonces Pérgamo, lamentablemente, y quiero decirle que se parece tanto al tipo de iglesia latinoamericana que nosotros conocemos, por supuesto, habiendo importado del extranjero lo que usted y yo conocemos. La gente, un evangelio suave, en inglés le dicen evangelio light. De tal manera que realmente, hermanos, en este precioso libro lo que tenemos una riqueza incalculable, porque aquella iglesia de Pérgamo, hermano, se asemeja exactamente a la iglesia del Señor Jesucristo cristiana hoy en día. Usted me va a preguntar, pero hermano, ¿con qué autoridad usted lo dice? ¿Cuál es el motivo? Muy simple, es muy sencillo. Lamentablemente, la iglesia de Pérgamo era prácticamente muy pluralista, adoraba lo que se le ponía enfrente prácticamente, y no le importaba. No importaba que los mismos cristianos, la iglesia cristiana, porque a ellos se refiere, la ciudad ya no digamos,
La ciudad estaba entregada a un vituperio terrible acerca de aquella iglesia que estaba en Pérgamo. Pero la iglesia también había tenido la culpa, y ya le voy a decir por qué. Pero mientras tanto, déjeme explicarle primeramente que la ciudad de Pérgamo había caído en unos casos de bajeza tan extrema, moralmente, específicamente moralmente, porque estaba dedicada a todo tipo de transición. No importaba lo que viniera, para ellos les daba exactamente igual. Entonces resulta que la iglesia de Pérgamo vino exactamente a copiar el modelo, el modus vivendi de lo que era Pérgamo en realidad, la ciudad. Y entonces la iglesia, en ese activar, en ese ir y venir, se encuentra cuando de pronto le llega el mensaje. Escribe a la iglesia, al ángel de la iglesia de Pérgamo. Esto dice el que tiene la espada aguda de 2 filos. Por esa razón es que le indico, es que la severidad es impresionante. Le está diciendo, traigo la espada, y esta espada es muy aguda y tiene 2 filos. Es un artículo determinado. Yo quisiera que usted lo notara. Está hablando precisamente de una espada, y la espada sirve para cortar, para matar, para defenderse y matar. Lo agudo del instrumento, la espada, lo nota, y luego 2 filos del mismo instrumento. ¿No cree usted que solo sería el que tiene la espada dice esto? Sino que el Señor agrega espada y aguda, y de 2 filos. Es decir, el Señor va a hablar, porque es también la espada larga, la que abarca no solamente una ciudad, abarca todo el mundo, la espada de la palabra del Señor que abarcó ya al mundo entero, pero también a toda la iglesia de Cristo. Y entonces ahora resulta que esta gran espada lamentablemente tiene que ser desenvainada, porque Pérgamo, la iglesia como tal, se ha entregado, hermano, a toda clase de placer, a toda clase de situaciones tan terribles como, por ejemplo, el adorar, el creer y adorar a dioses, como ya le dije, como Atenea, como Zeus y otros. La iglesia de Cristo cayó tan bajo, tan terriblemente bajo, que el Señor tiene la necesidad de que esta iglesia, le dice, como iglesia está implicada en un estado de bigamia. Pérgamo quiere decir matrimonio consumado. Pero ¿con quién se había casado la iglesia? ¿Acaso no era con Cristo Jesús? ¿Acaso no era el Señor Jesucristo el esposo? ¿De dónde acá? Y aquí viene la palabrita bigamia. ¿De dónde viene ahora? Y la iglesia también se dedica a convivir en adulterio, en fornicación, precisamente con lo que la ciudad de Pérgamo y tantos otros le ofrecían. Entonces, claro, ahora es de entender que obviamente tiene que venir una palabra que alcanza tanto, tan profundamente, penetra esta espada tan aguda, y como es de 2 filos, dice que parte, ese es otro pasaje, que parte el alma del espíritu y aún profundiza hasta el tuétano de los huesos. Esa es la palabra de Cristo. De eso estamos hablando, hermanos queridos, que la religión no nos debe de ganar a nosotros.
Nosotros tenemos que poner las pautas de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios. Vea usted tan fácil hoy en día, en este momento, hermanos, que es darse uno cuenta, saber de grandes y terribles atrocidades que se están cometiendo, hermano amado. Yo no sé hasta dónde será bueno explicar y decir las barbaridades. Alguien ya me corrigieron la plana y me dijeron, no, ahí hay que tener cuidado, ahí hay que tener mucho cuidado. Porque como si la iglesia está fallando, ¿cómo se lo vamos a dar a conocer a la gente, a los infames, a los que atropellan la palabra de Dios? No, es mejor quedarse callados. Yo te tengo un par de testimonios. Uno de ellos, abre tu boca y no calles. Todo lo que yo te diga tienes que decirlo, háblalo a tiempo y fuera de tiempo, porque si no lo hablas, entonces yo pediré cuentas de la palabra que te he enseñado. Es muy difícil, mis amados, es muy difícil. Y es tan difícil porque tenemos familia, tenemos padres, tenemos esposas, tenemos hijos. Somos común y corriente como toda la gente. La única diferencia es que nos mantenemos fielmente a aquel llamado que nos han hecho. Como dijimos en programas anteriores, es que fuimos constituidos como ministros de Dios. Recuerdo hace unos 4 meses vinieron unos individuos fuertemente armados, extraños, raros. Su acento era no de Guatemala. Y vinieron con unas escuadras que tenían dorado y plateado en las cachas de las pistolas, muy elegantemente vestidos, e inclusive el principal que me abordó, un saco de cuero de verdad, nada de que cuerina o imitación. Y entonces me dice, mira, nosotros no deseamos, no queremos que estés aquí como iglesia. Yo entonces me le volteé y le digo, así, ¿y por qué? Y me dijo, sos gallito. Le tuve que decir, no, amigo, no soy gallito porque no soy animal, soy un ministro de Dios. Soy un ministro de Dios. Y no me tengas pena, ni lástima tampoco, porque yo ya tengo canas y tú empiezas a vivir. Se cortó todo el individuo. Y se dio la vuelta, mirá, me dijo, no va a haber advertencia. Y se metieron en sendos, un carro grandísimo, y se fueron. Y tristemente hay tanta gente, te diría incontables personas cristianas que se han dejado engañar y que la espada ha venido y que la espada del Señor, la palabra de Dios, ha venido y fuertemente ha hablado y no han querido reconvenir, no han podido regresar al camino y muchos han muerto, muchos duermen ya, pero en la muerte, no como los que tenemos esperanza, los que confiamos plenamente que si llegamos a dormir un día, resucitaremos con Él. Personas que han muerto y que no volverán y que no les volveremos a ver. ¿Sabes por qué, hermano? Porque se tiene como un juego, aún en prédicas, tanto que se dice, no importa, hermano, 7 veces cae el justo, 7 veces se levantará. Y hay quienes son tan hipócritas que van contando las veces, como el gato, tengo 7 vidas, 7 oportunidades. Ya me consumí la número 6, pero todavía me queda una. Y siguen haciendo barbaridades, siguen robando, siguen mintiendo. Viene un día en que la espada les alcanzará. Un día vendrá la espada del Espíritu.
y no tendrá de ellos misericordia, como lo dice claramente Jeremías, como lo dice Ezequiel y los otros profetas como Sofonías. Un día estará delante de ti y te va a decir: he aquí que yo estoy con la espada aguda de 2 filos. Y entonces solo será, ya no para reconvenirte, ya no para decirte: mira, ya perdiste 6 oportunidades y esta es tu 7ª. Es más, ustedes saben perfectamente que hay una secta que es ese, salvo, siempre salvo. No importa lo que tú hagas después de haber aceptado a Cristo, dicen. No importa lo que tú hagas, tú no te puedes perder, porque la salvación no se pierde. ¿Sabes? Espero en el Señor Dios que dejes tu infame manera de vivir, tu hipócrita manera de vivir. Porque hay uno que dice: yo conozco tus obras, yo conozco donde moras, donde está el trono de Satanás, yo lo conozco. Aquí hay una acusación bien grave. Y tú puedes decirme: hermano, no tiene ningún derecho de hablar tan fuerte. Me lo da la palabra de Dios. Claro que aquí no solamente está la descripción del Señor Jesús y el reconocimiento, sino que hay una acusación, inmediatamente una exhortación y una advertencia. Y Pérgamo es una carta muy dura. Tal vez por eso voy corriendo y tratemos de concluir lo más pronto posible de estas cartas tan difíciles. Pero Pérgamo está entregada, al igual que toda la ciudad, a la idolatría. Yo conozco tus obras, yo sé dónde vives, yo sé dónde moras. ¿Sabes dónde? Donde está el trono de Satanás. Obviamente, si tú quieres, pon de una vez para ir sacando el tema. Realmente no sería detenerse tanto en las obras, sino que se leería: yo conozco dónde moras, donde está el trono de Satanás. Lo impresionante de esto es que con qué complacencia la iglesia de Pérgamo está viviendo precisamente, y esto es lo difícil, en esa ciudad terrible, y no le hace ni cosquillas. Uno cuando ve una situación difícil, delicada, Dios eterno, uno dice: Señor Dios, auxíliame. Cuando oye en la calle, cuando oye en las vecindades, cuando ve, todo es pecado y pecado y pecado y pecado. Todo el mundo maldice. Hasta los cristianos, hermano. Y déjame decirte, para apaciguar un poquito la cuestión, ahora es en inglés la cosa. Ahora ya no es en español, ahora son en inglés las frases. Óigalo usted. Es más, oiga a sus hijos lo que están, pregúntele qué quiere decir en español las frasecitas que usan. Pregúnteles y usted verá que están adorando a Satanás. Tenga cuidado con sus muchachitos, con los pequeños. Entonces, es indudable y muy claramente se establece en el verso número 13: yo sé dónde moras. Este verbo, y como la frase es implicativa,
yo sé que tú moras no en repetidas ocasiones, sino que tienes una residencia permanente. Lo nota. Morar, establecer morada, vivir entera y llanamente ahí. Yo te pregunto, ¿alguna vez has escuchado la voz de Dios que te diga: hija mía, hijo mío, mis hijos, pueblo mío, salid de en medio de ellos y os recibiré? Por esa razón, yo te pregunto, ¿por qué tú te sientes tan bien donde estás viviendo ahora? Y el Señor sabe reconocer. Tú puedes decir: no, lo que pasa, siervo, mire, no, hermano, usted está mal. Lo que pasa es que somos creyentes contemporáneos. Y es más, nuestros hijos, al igual que nosotros, pues usted sabe, somos de una camada diferente, pensamos juvenilmente, sanamente, pero no tenemos ningún inconveniente. Pastor, tal vez lo que usted no se ha dado cuenta es que hay dos clases de cristianos. Están los ortodoxos, me puede decir usted. Están los puritanos. Están aquellos hombres y mujeres místicos, legalistas. Pero habemos otra clase de gente, otra clase de personas que no le hacemos mal a nadie, que nos divertimos y todo le damos infinitamente gracias al Señor por todo lo que Él nos permite tener y hacer. Oigan, si el Señor enviara un ángel, que no viniera Él, ya en su momento vendrá, pero que el Señor enviara a un ángel, es más, no necesita enviar a un ángel. Para eso estamos nosotros, para eso quedamos nosotros, para preguntarte: ¿tú sabes dónde vives? ¿Tú sabes en dónde está tu morada? Te lo pregunto. Me vas a decir: pero mire, ya dejes el pelo. Quiero llamar tu atención. Quiero llamar tu atención. Yo me siento muy cómodo, yo me siento muy bien por el lugar donde vivo, la forma en que vivimos. Por eso te pregunto, tú no necesitas que un ángel venga y no se lo pidas que el Señor baje. Aquí he quedado yo todavía para preguntarte: ¿sabes dónde vives? ¿Sabes qué es lo que pasa en tu hogar? ¿Sabes lo que estás haciendo? Y el Señor responde a esta iglesia de Pérgamo y le dice: yo sé dónde moras, donde Satanás tiene su trono. Y obviamente, no me digas que no es asunto de moral. No me digas a mí de principios. Es de la palabra de Dios. No es que tus principios cristianos, sociales, morales, educacionales, etcétera. No, hermano, yo no te estoy hablando de eso. Yo no te estoy hablando de técnicas ni de programitas. Yo te estoy preguntando: ¿sabes tú dónde moras? Aquí el Señor lo que le está diciendo a esta iglesia es: tú moras donde tiene el trono Satanás. Y yo conozco dónde moras, donde está el trono de Satanás. ¿Te puedo poner un ejemplo? Y por cierto, es un ejemplo que lo trató el mismo Señor Jesucristo. Y dijo el Señor: oigan ustedes, quiero que se acuerden de la mujer de Lot.
No vayan a olvidar, lo dijo en Mateo, lo dijo en Lucas, no vayan a olvidarse de la mujer de Lot. Te pregunto, ¿dónde precisamente moraba Lot? En dos ciudades que eran gemelas y que fue tan terrible su castigo como lo fue su pecado. Era tan extremadamente fuerte que desde los niños hasta los más viejos eran homosexuales. Por eso es que sus mujeres se quedaron con el otro sentido, eran lesbianas. ¿Qué hacía esta gente? Era tan inmoral. Llegaron a tal extremo que el mismo Señor dice que su pecado llegó hasta los cielos. ¿Quién verdaderamente estaba entronizado en Sodoma y en Gomorra? Satanás. Era Satanás. Y dice la Biblia, y el justo Lot, capítulo número 19, y el justo Lot afligía su alma. Y cuando llegaban los homosexuales, todos pintarrajeados a su manera, oye, no ha venido ningún varón a visitarte, ningún hombre. No, hermanos míos, les decía Lot. ¿Cómo que hermanos? Si no eran ni primos. Hermano, perdóname. Tú tienes que saber a quién le dices hermano. Tú tienes que estar bien claro, hermano, de qué lado estás. Yo creo, y fundamentalmente por la palabra de Dios, quiero decirte que aquel hombre afligía su alma, Lot, afligía su alma por su familia, porque la carroña había llegado hasta sus hijos, hasta su mujer. ¿No ves que no se quiso ir con él? A regañadientes va ahí detrás, y cuando oye los retumbos, cuando el juicio de Dios viene sobre esas ciudades, inmediatamente la mujer piensa, no dice, ay, mis hijos, como la Llorona, sino que sus pertenencias, porque sus hijas y sus hijos no le importaban nada a la mujer esa. ¿Por qué no? ¿Por qué la actitud de esa madre para con sus hijos? ¿Sabes por qué? Porque esa señora, yo te aseguro a ti, que estaba confiada de que el trono que tenían cerca era el trono de Satanás. Entonces no le importaba ni el marido, no le importaban los hijos, ni menos las hijas. Te lo pruebo. Lot, cuando llegaron los ángeles, les dijo, no, mis amados míos, no mis hermanos, no hagan eso. ¿Cómo quieren ustedes hacer cosas impropias? Quieren tener relaciones con estos seres celestiales. ¿Saben qué les dijo? Yo tengo 2 hijas vírgenes, 2 niñas, hermanos. Se las voy a sacar y hagan usted con ellas lo que ustedes quieran. ¿Y la señora dónde estaba? ¿Qué le importó el marido? ¿Qué le importaban esas hijas, esas niñas que estaban siendo entregadas precisamente a una carnicería, como lo que ahora se ve en este país? No le importó nada, porque el trono de Satanás estaba en esas ciudades. Por televisión, por radio, te voy a decir esto. Dice la Escritura que poquito más adelante de lo que te acabo de decir, dice la Escritura que los ángeles, tomando a Lot, lo entraron porque le hacían gran violencia, lo estaban golpeando, y lo entraron a él e hirieron con ceguera a todos los hombres que estaban allí. Y le apuraban diciendo, apúrate, corre, escapa por tu vida, porque vamos a destruir este lugar donde está el trono de Satanás. ¿Sabes qué iba a caer del cielo? Fuego y azufre. ¿Sabes qué va a caer dentro de muy poco tiempo?
unos 2 o 3 años por ahí, tal vez 4 o 5 añitos, del cielo, fuego y azufre. La diferencia es que es un granizo con sangre, fuego y azufre que va a caer a la tierra. El peso va a ser como de un denario, de un talento. Grandes bolas de fuego ardiendo, bañadas en sangre. Eso es lo que viene sobre la tierra. ¿Por qué era necesario destruir aquel lugar? Porque estaba inundado de demonios, de tal manera que cuando empezó el juicio para los hombres, ¿qué tú crees que hicieron los demonios que estaban precisamente en la gente de Sodoma y de Gomorra? ¿Qué se harían esos demonios de homosexualismo, de lesbianismo y de toda la podredumbre que había carcomido la sociedad de esas dos ciudades? ¿A dónde se fueron los demonios? Cuando empezó a caer del cielo el juicio de Dios, escaparon. Y de los hombres no quedó ni uno solo, ni uno solo. Escapó solamente Lot y sus 2 hijas. Me vas a decir, oiga, ¿y por qué habla usted así? Porque eso fue lo que pasó. Y esto es lo que pasará en un momento dado. Pero hay una advertencia en Pérgamo para usted y para mí, para mi congregación y su congregación. Amados, para mi hogar y su hogar, para mi familia y su familia. Hay una advertencia, porque hay una acusación. Y la acusación que está aquí es: yo sé dónde moras, yo sé lo que haces tú, a mí no se me puede esconder. Eso es lo que el Señor está diciendo. Y vaya que la espada es aguda y de 2 filos. ¿Quién puede contender con una palabra tan franca como esta que está en la iglesia a Pérgamo, escrita en una carta directamente de nuestro Señor Jesucristo? Yo le puedo decir, esta carta es la revelación de Jesucristo, no solo para los hace 2000 años, sino que también para este día. Dios mío, ¿qué está pasando en las iglesias cristianas, en los ministerios cristianos, en las congregaciones cristianas, en los edificios cristianos? ¿Qué está pasando en los medios? ¿Qué está sucediendo realmente? Usted se preguntará y va a decir, con esa palabra, no hombre, ¿quién querrá estar allí? Los santos, los escogidos, los que se van a apartar, los que van a salir de esa ingrata vida, doble vida que se lleva. Es muy cuestionable, es muy censurable lo que la iglesia de Pérgamo está haciendo. Tan censurable, pero tan censurable, es que el Señor le dice: ¿qué haces? ¿Qué haces tú donde está el trono de Satanás? ¿Cómo así? ¿En quién queda el estar a la par o sentado en el trono de Satanás? ¿No es en uno? ¿En quién queda alejarse lo más posible de donde está el trono de Satanás? Y no me vayas a salir, hermano. Sí, pero hay que acercarse para predicarles el evangelio, para enseñarles, tal vez Dios tenga misericordia. No, espérate. Varones, ¿quién es aquel? ¿Quién es aquel
que pasando por antros de vicio en camino a su trabajo, va a haber casas de prostitución, bares, cantinas, mujeres semidesnudas, la prostitución. Te pregunto, si por la primera avenida está saturado de estos antros de vicio, ¿por qué no te vas por la segunda o por la tercera? ¿Por qué tienes que irte precisamente y pasar por ahí? Te pregunto. ¿Qué haces tú? Yo conozco a un hombre, era joven en aquel entonces, hace unos 12 años, y este muchacho casado, su esposa, sus niñitos pequeños, una de las avenidas de una de las colonias de los suburbios de la capital. Este muchacho vivía lejos de ahí y de pronto decía: se alquila habitación enfrente, donde habían entre 5 y 6 antros de vicio, casas de prostitución. Y se llevó a vivir a la esposa ahí donde rentaban un cuarto, no una casa de prostitución, en una casa que estaba enfrente. Con el tiempo, al poco tiempo, 2, 3 meses, yo tuve la necesidad, él trabajaba conmigo o para mí, yo tuve la necesidad de que viniera a trabajar de nuevo y lo fui a buscar. Y cuando lo fui a buscar, la hermana de él dijo: fíjese que él no está, pero sí está su esposa. Cuando sale la esposa, yo no daba crédito, yo no podía ver la ropa con que estaba vestida aquella mujer que yo conocí, esposa del fulano, hacía unos meses atrás. No había pasado mucho tiempo, 6 meses que yo no la había visto. Y cuando yo la vi, estaba vestida como estaban las mujeres de enfrente, como estaban las mujeres de lado. Y le dije: mire, dígale a su marido que necesito hablar con él, o que me llame por lo menos, ya no vengo a buscarlo más. Y tuve la oportunidad y le dije: mire, ahí está el trabajo, hay que trabajar. Y me dijo: ay, muchas gracias. Le dije: solo le tengo una pregunta, ¿por qué usted vive ahí? Me dijo: es que ahí vive mi hermana. No, ¿por qué usted vive ahí? ¿Cuál es el motivo que se fue para ahí? Y en regañadientes yo mismo le tuve que decir: sabe, amigo, pongámosle de sobrenombre Carlos. Mire, Carlos, ¿sabe lo contaminado que está su mujer? Usted ya no la ve casi igual que las mujeres que trabajan ahí. ¿Sabes qué me dijo? Me dijo: es que a mí me gusta verla así. Cuidado, mucho cuidado, porque el trono de Satanás, estando tan cerca, es peligroso. Y cuando el ser humano se da cuenta, ya lo mordió en el calcañar. ¿Acaso no te das cuenta? Mira, la iglesia de Cristo, me vi para arriba porque recuerdo una canción cristiana y decía: en este mundo la iglesia de Cristo es peregrina, pero aquí tiene un lugar, y el lugar que esta iglesia tiene es donde él mora, esta iglesia mora, donde tiene el trono Satanás. ¿Por qué no se retiró? ¿Qué hace ahí?
¿No te das cuenta que tu ciudad celestial, no te das cuenta, mi querido hermano, hermana, que tu morada, tu verdadera morada, es donde Cristo está? ¿No te recuerdas de Juan, capítulo número 14, que Él te dijo: ya regreso, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis? Pero aquí viene la pregunta: ¿por qué razón? ¿Cómo es posible que tú me digas a mí que te sientes bien donde estás y estás contaminando tu alma, tu espíritu, ya no digamos tu cuerpo, papaíto? ¿Sabes qué dice la Biblia en Tesalonicenses? Que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean hallados irreprensibles a la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mi querido hermano, yo te hablo a ti específicamente. ¿Sabes por qué? Yo quiero, en este tiempo que el Señor me lo permita, yo quiero hablarte directamente a ti, cristiano evangélico, porque todos los demás de todas las religiones, la sociedad completa de esta nación de ya casi 15 millones de habitantes, créeme, hermano, ya saben del evangelio. No hay un solo lugar de este país que no se haya predicado el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todos lo saben, todos lo conocen. Por eso es la importancia de estudiar la Biblia y decírtelo a ti. No es que no me importa que más se salven. Es más, los 2 o 3 que están viniendo al conocimiento del Señor son los últimos que están entrando. Los 2 o 3 que se están reconciliando de vez en cuando en las iglesias, en las campañas, donde quiera que se predica, son las últimas personas que se están reconciliando con el Señor. Porque la puerta se cierra y la puerta se va a cerrar para millones de millones. El trono de Satanás, lógicamente, hermano y hermanita, no está hablando de que ahí el diablo está sentado ya, y cuernos y el tridente y la cola haciendo así, revolviéndose. No. El trono de Satanás se refiere a un trono de gobierno. Por esa razón, en el libro de los Efesios, capítulo número 6, claramente se establece que nuestra lucha no es contra esta carne, ni sangre. Nuestra lucha es contra principados, potestades, gobernadores en los aires y huestes de maldad en los aires. Gobiernos, formas de gobierno. Ahí es donde tienes que tener los ojos bien abiertos. Es tan difícil, es bien difícil, mis queridos hermanos, tratar de que toda la gente comprenda y entienda. No todos lo van a entender. Acuérdate que viene una sola forma de gobierno mundial. ¿De quién va a ser? Del anticristo. Una sola religión mundial. ¿Cuál va a ser? La del anticristo. Una sola moneda a nivel mundial. ¿Cuál va a ser? La de la marca de la bestia, el anticristo. Ay, si tan solo supieras lo que nos espera más adelante en el Apocalipsis. Espero que no te me mueras antes. Espero que no te enfermes antes con ya lo que te estoy diciendo. Mi querido hermano, este mundo presente está sometido a la autoridad de Satanás. Dios tiene el control, pero las sociedades de esta tierra, de este planeta, de todas las naciones, están sometidas al gobierno de Satanás. No te preguntes
Ni siquiera te preguntes, hermano. Hermano Oscar, ¿qué pasará? Hermano Oscar, ¿qué estará sucediendo? Ay, gloria a Dios, para nosotros no nos va a llegar. Despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo, hombre. Tienes que saber, en el nombre del Señor Jesús, tienes que entender, tienes que saber. Esto se termina, esto se acaba. Lo difícil, lo más duro, es quien quiere entender. Me quedan 5 minutitos. Si este mundo está siendo gobernado por el príncipe de este mundo, acuérdate que se los ofreció, los reinos se los ofreció y le dijo: adórame, póstrate a adorarme, póstrate y me adoras, y soy capaz de darte todos los reinos del mundo. Y el Señor le dijo: Satanás, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces lo dejó y se fue. Este mundo, no te preguntes qué pasa, por qué la matanza de criaturas. No te preguntes por qué la matanza de jóvenes, mujeres, ancianos, niños. Este mundo presente está sometido a una autoridad, y es la autoridad de Satanás. Mira lo que campea en el medio ambiente político, social de este país. Entre los dimes y diretes y el estira y encoge que hay, acusaciones van, acusaciones vienen, y ahora resulta que los jueces y magistrados van a ser investigados. Tú sabes que viene algo muy anómalo. Indudablemente todos estos movimientos políticos y sociales de brutalidad, de maldad, ya rebasó el aumento. Ahora estamos en una multiplicación de la maldad. En eso estamos ahorita, a punto de entrar o entrando ya en el principio de dolores. Vamos a tener que finalizar en el próximo programa, pero antes de hacerlo, quiero decirte algo importante. Es mi obligación, porque es el mensaje que Dios me dio, que veamos la revelación de Jesucristo, que interpretemos, que juntos caminemos por las Escrituras y que le rindamos a Dios todo honor y toda gloria, y que nos atrevamos a creerle y nos detengamos en nuestros caminos, porque por su misericordia y su bondad no hemos sido consumidos. Tanta gente pecando y en pecado bajo la autoridad de Satanás, bajo la autoridad del diablo, un gobierno satánico que gobierna a los reyes de la tierra. Todo se mueve relacionado. Quiero que le pongas mucho ojo, mucho sentido a un político norteamericano de 41 años apenas. Ponle el dedo. Míralo bien. Es un joven muy apuesto. Y no olvides lo que está sucediendo con el papado en estos días. No te olvides de eso.
y vas a entender muchas cosas. Mis amados, en el nombre de Jesús, si tú quieres bendecir estos programas con una ofrenda, sembrar en esta tierra, en buena tierra, puedes hacerlo. El teléfono siempre lo ponemos ahí abajo de tu pantalla, puedes tomarlo. 4714 7637 es el número telefónico. 4714 7637. Ahí nos llamas o nos pones un mensaje, nos ponemos al habla y de todo corazón recibiremos tu aportación o una ofrenda, lo que tú pongas en tu corazón. Por lo demás, piensa esta noche a donde llegamos en la lectura. Y quiera el Señor Dios que a través del Espíritu Santo tú puedas entender en dónde y cómo moras, cerca de qué o de qué huyes para no contaminarte. En el próximo programa continuaremos con la iglesia de Pérgamo, pero por lo demás, que la gracia, que la misericordia y el amor de Jesucristo sean con tu vida, con tu hogar. Por lo demás, nos vemos en el próximo programa, el Señor Dios así nos lo permita. Tu hermano y amigo, Oscar Revolorio Monroy, y que el Señor quede contigo y con los tuyos. Hasta entonces. Visión Profética Internacional presentó el programa Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Comunícate con nosotros 502 47 14 76 37 o escríbenos a inquietudesycomentarios@yahoo.es. Televidente, esperamos contar con tu sintonía en nuestro próximo programa. Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Que el Señor te bendiga.